Hola, nosotros somos Juan Sierra. Brandon Valles. Carlos Cruz. Rosa Rodríguez. Sofía Caballero. Y Eric Pontasa. Nosotros vamos a presentarles las capacidades mentales primarias de Louis Leon Thurston. ¿Quién fue Louis Leon Thurston? Fue un psicólogo estadounidense que fue fundamental en el desarrollo de la psicometría, la ciencia que mide las funciones mentales, y que desarrolló técnicas estadísticas para el análisis multifactorial del desempeño en pruebas psicológicas. Factor G y factor S. En 1927, Spearman en su trabajo introdujo conceptos como el factor G y el factor S, los cuales respaldaron la idea de que las diferentes medidas de inteligencia se relacionan entre sí. Factor G. Este es el factor general, de la G. Características que se relacionaban entre sí sobre las diferentes medidas de inteligencia. O factor S, el factor específico. Características que no se relacionaban entre sí. Las habilidades mentales de Thurston. Cuestionando lo que se estableció por Spearman, Thurston optó por hacer su propia teoría, ¿no? Y por ende su propia hipótesis. Es gracias a esto que en 1938 Thurston sostuvo que la inteligencia abarca las siguientes habilidades mentales esenciales, las cuales son 7: coordinación motora, comprensión y fluidez verbal, habilidad numérica, visualización espacial, memoria, razonamiento y rapidez de pensamiento. Coordinación motora. Como mencioné anteriormente, la coordinación motora o coordinación motriz es la primera de las habilidades mentales que propone Thurston en su hipótesis, la cual puede definirse como la capacidad de ordenar y organizar las actividades motrices y orientadas hacia un objetivo determinado con precisión, eficacia, economía y armonía, lo que requiere la actividad del sistema nervioso que integra todos los factores motores sensitivos y sensoriales necesarios en un conjunto. Un claro ejemplo de esto es cuando vamos por la calle corriendo, o incluso cuando vamos por el campus corriendo porque se nos hace tarde para una clase. Comprensión y fluidez verbal. Esta es la segunda habilidad mental que menciona Thurston en sus 7 habilidades propuestas. Esta puede ser definida como una tarea cognitiva compleja, la cual consiste en la capacidad de la persona de organizar su propio pensamiento y expresar sus palabras dentro de una determinada categoría y tiempo determinado, sin una dificultad excesiva para encontrar estas palabras, ¿no? Un claro ejemplo de esto es cuando nos encontramos por así decirlo, en una entrevista laboral. Tenemos que aprender a seleccionar nuestro propio vocabulario. Habilidad numérica es la capacidad para manejar y utilizar símbolos numéricos y relaciones matemáticas básicas, considerando la rapidez, precisión y la lógica del cálculo mental para resolver los problemas. Creo que el ejemplo más claro o más básico podría ser el simple hecho de hacer una suma y una resta, o incluso cuando en preparatoria o secundaria nos pedían hacer sumas y restas de fracciones, divisiones largas, cosas así, ¿no? Y aquí vamos a ver la visualización espacial. La visualización espacial es una habilidad cognitiva fundamental en el aprendizaje de la matemática. En particular, es requerida para construir modelos mentales a partir de representaciones estáticas dadas mediante dibujos y o descripciones orales en clases y otra vez en libros de texto,
Aquí como con mi compañero estamos hablando del mismo tema. En este caso, la visualización espacial se utiliza mucho en los medios escolares para explicar problemas matemáticos, en este caso figuras, entonces volviéndose más sencillos para los alumnos entender. Y es como una más sencilla representación para ciertos, además que es más sencilla para ciertos tipos de personas que se sienten más cómodas con las representaciones dibujadas o enseñando clases mediante dibujos. Y en este caso también vamos a hablar de la memoria. La memoria es un proceso psicológico complejo cuyo buen funcionamiento es fundamental para la vida humana y primordial para poder llevar una vida independiente. Este proceso psicológico sirve para modificar la información, almacenar la información codificada en el cerebro y recuperarla después de cuando ya sea necesario. En este caso, esto es lo primordial de que nosotros tenemos ya desde que nacemos. Podemos no tener este recurso por accidentes accidentes o cualquier posible cosa que pase. También puede ser por algo que desde que nacemos, que tenemos, que podemos perder esa habilidad de guardar información, pero en cierto punto es demasiado importante porque es lo necesario para nosotros para poder definirnos como personas y actuar. El razonamiento. Esta es la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones casuales y lógicas necesarias entre ellos. La rapidez del pensamiento. Se tiene que ver con la velocidad de qué tan rápido reaccionas a los estímulos o sonidos que llegan a ti. Ya sean como visuales, ya sean como letras o libros, noticias, lo que tú quieras. Auditivos, música, golpes, gritos, etcétera. O movimientos como un balón llegando a ti o, no sé, cosas físicas. Y dependiendo qué tanto tardes en reaccionar o qué tan rápido reacciones, esta va a definir tu habilidad cognitiva en este punto. Aquí vamos a hablar de qué test de inteligencia propuso Thornstone. Él propuso un modelo alternativo multifuncional de las capacidades cognitivas. Este se podía aplicar después de los 11 años y tiene una duración aproximada de 25 minutos y donde se evaluaban 5 de las ahora 7 conocidas aptitudes mentales primarias. Y pues en este caso afectan en el entorno, predisposición de la persona, entre otros, los cuales influyen en la respuesta y el nivel de esta misma. Algunas de las modificaciones hechas en el test de Thornstone fue que en 1962, Thelma Thurston adoptó la teoría propuesta por Louis L. Thurston con el objetivo de adecuar la prueba de los métodos de enseñanzas actuales. Entre las modificaciones que se hizo la teoría tras esto se encuentra la eliminación del test de fluidez verbal, la sustitución de las pruebas con facilidad numérica con una nueva, y la adición de los subtests de razonamiento de agrupación de palabras y series numéricas. Bueno, otro de los factores que Thorson implementó fue su teoría del análisis factorial, en donde a una manera más cristiana o sencilla de entender, explica que existen distintos tipos de inteligencias, como la inteligencia normal que todos conocemos, la cual está basada en lo matemático, en lo físico, en la contabilidad, en todo lo relacionado con los números. Pero también existen inteligencias como lo que es inteligencia artística, inteligencia social, muchos tipos de inteligencia que a lo mejor no se les denomina como inteligencia porque otras personas la pueden ver como habilidades que naces con ellas, o talentos. Pero Thurston plantea que si una persona
tiene la inteligencia artística para muy sobresalida, obviamente va a sobresalir más rápido que en talleres musicales que una persona que no tiene el talento y quiere emprenderlo de cero. Es por eso que se refiere a las variables no observables o latentes, ya que una persona promedio no podría darse cuenta de eso, porque su ojo es promedio, es muy promedio, o sea, tendrías que ser un experto en dicha área para notar la diferencia entre una persona promedio y una persona que tiene talento nato para eso. ¿Qué es lo que fue lo que le llevó a formular esto? Bueno, como ya dijo en anterioridad, lo primero que Thorndike sacó fue su teoría del análisis factorial. Esto hizo que formulara un modelo llamado capacidades mentales primarias, los cuales son comprensión espacial, raciocinio y fluidez verbal, en donde los divide en diversos grados. Por ejemplo, algunas personas tienen un grado más elevado de fluidez verbal, o otras de capacidad espacial, otras de razonamiento muy avanzado, y así, porque las personas somos distintas, no todos tenemos la misma inteligencia y no todos tenemos la misma rapidez para pensar o reaccionar ante algo inesperado. Ok, ahora el IQ. De manera rápida, porque es algo muy sencillo, Thorndike se basó o le llamó la atención la edad mental de Binet, lo cual eso lo condujo al IQ estandarizado, que es que el promedio es de 100. Las desviaciones estándar suelen ser de 15 IQ, lo cual significa que muchas personas a veces tienen sus habilidades, su inteligencia cognitiva por debajo del promedio, que tienen muchas discapacidades para realizar tareas sencillas como relacionar números con letras, colores con otro tipo de cosas que para nosotros es muy sencillo, que es algo hasta se podría decir de sentido común, porque justamente como dije con anterioridad, el IQ solo mide la inteligencia cognitiva y la inteligencia de acuerdo a tu edad. Por ejemplo, si tienes 5 años, pues se espera que tengas una inteligencia de 5 años, no que un señor tenga 30 y tenga la edad de 2 años. Eso es lo que mide el IQ, como la siguiente tabla que podemos ver con continuidad. Como podemos ver, solo el 1%, porque es muy mínimo las personas que tienen un IQ menor a 50, o sea que se podría decir que tienen una discapacidad de retraso. Luego, entre el 50 y 70, un 60, solo es el 2% de la gente. Luego, 70 a 85 es un total de un 13%, que no es tan bajo, pero tampoco tan alto. Es como, tampoco se podría decir promedio, es solo un lugar en donde la gente puede encajar ahí, o más bien se le notó muy poquito. Luego entre los 85 y 100 ya es cuando empieza lo promedio, lo normal se podría decir, que es el 34%, igual al otro extremo que son las personas que tienen un IQ muy sobresaliente, de 10 a 115 es igual, promedio, no es anormal se podría decir, o no es sobresaliente. No es tan sobresaliente. Luego del 115 al 130 tenemos un 13%, que se podría decir que es un poco más sobresaliente que el resto. A lo mejor su capacidad de raciocinio es un poquito más elevada que el del promedio, pero tampoco es tanta para decirlo superdotado. Del 130 al 145 volvemos a lo mismo, solo es un 2% de la población, porque seamos sinceros, conocemos muy pocas personas que sí tengan un IQ muy elevado, y solo 1% supera el 150, dando a entender que es muy raro la vez que ves un supergenio. ¿Cuáles fueron las primeras contribuciones de Thurston en el campo de la inteligencia?
En 1924 publicó su libro The Nature of Intelligence, en donde se consideró la inteligencia como capacidad de abstracción. Luego se cita valga la redundancia, una cita en el libro de Thurston de 1924 en la página 159 que habla un poco de la inteligencia, que es considerada como un rasgo mental. Es la capacidad de focalizar los impulsos en su etapa temprana e incluso de formación también. Y la inteligencia es, por tanto, la capacidad de abstracción, que es un proceso inhibitorio. Ok, habla también unas ventajas que tuvo esta teoría de Thurston, que nos dejó un legado para la comprensión de varios procesos psicológicos desde una perspectiva psicométrica, integrando los conocimientos obtenidos en ingeniería y matemática con el corpus de la psicología y mostrando que la psicología y la matemática, lejos de ser disciplinas aisladas e inconexas, pueden apoyarse mutuamente para desarrollar modelos explicativos. También podemos ver que el trabajo de Thurston es además una invitación a conocer los fundamentos teóricos que subyacen a los instrumentos y pruebas que comúnmente utilizamos los psicólogos en esta actualidad, a fin de tener una clara visión de lo que estamos midiendo, nuestros resultados y lo que podamos obtener mediante algunos instrumentos. Una de las dos desventajas habla que la gente que empleaba estos instrumentos no se interesaba en la teoría subyacente, ya que querían nuevas escalas, pero estas no eran entendidas ni cómo se hacían, tampoco sabían de por qué. La siguiente habla sobre la aplicación de nuevas técnicas analíticas que llevó a Thurston a postular la noción de capacidades mentales primarias, que ya estamos hablando en esta exposición. Este descubrimiento condujo a que un encendido debate sobre la naturaleza de la inteligencia, ya que este se parecía sugerir lo contrario de lo propuesto por Spearman en su teoría general de la inteligencia. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por el día de hoy.